Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Como siempre, es un gusto una vez más poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a seguir meditando en la carta a los Filipenses. La semana pasada iniciamos esta serie de reflexiones. Y bueno, hoy quiero compartir otra sección, otra parte del libro de Filipenses. Hoy vamos a estar meditando, reflexionando en el capítulo 1, pero de los versos 13 al 11. Y el tema de hoy creo que está por aquí, es acciones que evidencian estar en paz con Dios, acciones que evidencian estar en paz con Dios. Dice Filipenses capítulo 1 versos del 3 al 11, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de ustedes, de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos en el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Oremos. Señor Padre, te pedimos que en esta hora tu Santo Espíritu, Señor, sea quien ilumine y guíe nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras voluntades. De tal manera, Señor, que al escudriñar tu palabra podamos, en amor a ti, Señor, someternos gustosamente a tu voluntad preceptiva. En Cristo Jesús oramos. Amén. El verdadero enemigo no son otras naciones, sino nuestras propias inclinaciones destructivas. El verdadero enemigo no son otras naciones, sino nuestras propias inclinaciones destructivas. Esta es una frase de Robert Oppenheimer. Oppenheimer fue un renombrado físico teórico y quizás uno de los científicos más destacados del siglo XX. Y él es mejor conocido por su papel, que fue crucial en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Y justamente él fue el director de lo que en ese entonces se le llamó el Proyecto Manhattan, que era básicamente, este proyecto tenía que ver con el desarrollo de la bomba atómica. Y últimamente este personaje, y con todo lo que representó el Proyecto Manhattan, fue llevado a la pantalla grande. Se hizo una película que justamente se llama así, Oppenheimer. Y bueno, este teórico, este físico teórico se convirtió en su tiempo en una voz muy destacada y autorizada sobre el tema obviamente de las energías nucleares, pero también de las complejidades morales que esto representaba. Y una frase más que él dice también en la película y que también lo define de alguna forma,
es cuando él dice, ahora me convertí en la muerte, en el destructor de mundos. Ojo, hermanos, no estoy promocionando la película, la verdad, está buena, es palomera la película, está interesante, pero no es mi intención. Más bien, lo que me llamó la atención o lo que me hizo reflexionar un poco sobre esta película y estas frases que él comenta, es que existe una guerra interna que tiene el hombre y que constantemente lo lleva a la destrucción. Y me parece interesante cómo Oppenheimer, pues en sus propias palabras lo dice, ¿verdad? De hecho, hay otra frase que él dice que también es interesante. Dice, si las armas van a ser utilizadas de cualquier manera, tienen que darse cuenta que violan una ley sagrada. Si las armas van a ser utilizadas de cualquier manera, tienen que darse cuenta que violan una ley sagrada. Y según Santiago, capítulo 4, versículos 1, bueno, Santiago lo diría así. Santiago 4, versículo 1, diría, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Y es que esta guerra interna, hermanos, que todo hombre tiene en su corazón, nunca va a cesar hasta que esté en paz con Dios, hasta que haya sido reconciliado con Dios. Precisamente el domingo pasado hablaba sobre cómo ser promotores, ¿verdad?, de la paz de Dios, y dijimos que debemos de recordar cuál es nuestra identidad. Nuestra identidad, dijimos que era ser siervos por amor del Señor. También dijimos que debíamos de recordar cuál es nuestro llamado y cuál es también la esencia del Evangelio. Nuestra identidad es justamente eso, somos siervos por amor de Jesús, hemos sido llamados para ser santos, para ser apartados para Dios. Y dijimos también que el mensaje esencial del Evangelio es un mensaje ¿de qué? De gracia y de paz. Un mensaje de reconciliación que dio con Dios y con el prójimo. Por eso, hermanos, esto se vuelve tan crucial, tan esencial, ¿no?, de que podamos proclamar y podamos ser promotores, ¿no?, de este mensaje de paz. Y es que un mundo donde las personas constantemente viven en guerra es un mundo que necesita un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación. Por eso es que debemos ser promotores de la paz de Dios. Y justamente el apóstol Pablo lo entendió muy bien, porque entendió muy bien este mensaje de reconciliación, ese mensaje de paz. Porque si echamos una vista a la vida pasada del apóstol Pablo antes de que conociera a Cristo, la vida del apóstol Pablo justamente era eso, una vida de lucha, de guerra interna, de guerra en su interior. Y en la idea del apóstol Pablo, él creía que acabar con los cristianos era una forma de cumplir con la ley de Dios. Y además él justamente era famoso porque, él lo dijo con sus propias palabras, él en su tiempo, antes de conocer al Señor, se enorgullecía y él decía, yo soy fariseo de fariseos. Ahora, el problema no era la ley, evidentemente, ¿verdad? El problema era él. Pues sin Cristo en su corazón, solo había enemistad con Dios y una constante inclinación a la destrucción del cristianismo. Por eso es que cuando Saulo, antes de que cambiara su nombre a Pablo, Saulo, cuando tiene ese encuentro con Jesús, ¿no?, en camino a Damasco, lo vemos en Hechos 9, versículos 3 al 6, dice que en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor, él cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y bueno, hermanos, la historia ya la sabemos, o quizás los que hemos leído más acerca de la historia de Pablo sabemos cómo se desarrolló. Saulo se convierte ahora en Pablo, y Pablo ahora es el apóstol a los gentiles, y quizás es uno de los más grandes predicadores de su tiempo del Evangelio y el más grande promotor de la paz de Dios.
Pero Pablo no solamente era promotor de la paz de Dios, sino que también con sus acciones evidenciaba estar en paz con Dios. Porque no solamente era serlo, no solamente era decirlo, sino serlo. Y aquí en Filipenses, capítulo 1, versículos de 3 al 11, vemos la clase de persona en la que se había convertido el apóstol Pablo. Una persona agradecida con Dios, una persona amorosa, una persona que velaba más por los intereses de los demás que por los propios, que por los suyos. Y estando él en la cárcel, imagínense, encarcelado él, se preocupaba más por cómo estarían las iglesias y cómo estarían los hermanos a quien él amaba tan entrañablemente, más que a su propio bienestar. Por eso Pablo tenía la autoridad moral para decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Por eso, hermanos, una persona que está en paz con Dios es una persona que agradece, es una persona que ama y que intercede también por los demás. Y de esto justamente es lo que vamos a estar hablando en esta hora. Una persona que está en paz con Dios es una persona que agradece, una persona que ama y una persona que intercede. Entonces, una persona que está en paz con Dios, número 1, es una persona que agradece. Miren lo que dice los versículos 3 al 6 del capítulo 1 de Filipenses. Dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Fíjense, es muy interesante porque aquí el apóstol Pablo da gracias a ¿quién? A Dios, ¿verdad? Primero dice, doy gracias a Dios, y lo dice, en todas mis oraciones, ¿por quién? Por todos ustedes. No dice, pues por alguno que otro, aquel que sí, pues más o menos me llevo bien, ¿no? Y los que no, pues no. No, dice, doy gracias a Dios en todas mis oraciones por todos. Pero es importante notar que el texto diga, da gracias a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque tú puedes ser una persona agradecida, ¿no? De manera general. Puedes ser una persona que eres agradecida con las personas, puedes ser una persona que eres agradecida con la vida, o puedes ser una persona que es agradecida con lo que tú quieras. Pero si no eres primeramente agradecido con Dios, no tienes paz con Dios. Y como ejemplo lo podemos ver en la vida del apóstol Pablo, porque al estar leyendo esta actitud de agradecimiento de Pablo hacia Dios, es inevitable no traer a nuestras mentes las circunstancias terribles que el apóstol Pablo estaba experimentando en ese momento, ¿verdad? O en ese lapso, porque no se sabe bien, pero del año 50 después de Cristo hasta el año 60 y algo, es que probablemente se encontraba Pablo en esas circunstancias. ¿Y cuáles eran esas circunstancias? Bueno, creo también nos lo dice en Hechos capítulo 28, Pablo, ahí dice que Pablo estaba encarcelado en Roma y quizás estaba al borde de la ejecución, pero pasó algo que fue finalmente liberado de ese cautiverio, y según Hechos 28, versículo 16, dice que Pablo estaba bajo arresto domiciliario. Dice, cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Y miren, aún en estas terribles circunstancias, él le agradece a Dios, dice, en todas sus oraciones por todos. Es decir, su corazón rebosaba de gozo, de paz y de agradecimiento. Y él mismo lo dice de otra manera, ¿no? en estas hermosas palabras a los tesalonicenses, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y luego él mismo, más adelante aquí en esta carta a los filipenses, describe cómo experimentó esa paz, ¿no? Que le permitía ser agradecido, cuando dice en el capítulo 4, versículo 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y miren, hermanos,
cualquier no cristiano que se acerca a la palabra y lee esta parte, ¿no?, de la narración bíblica y ve cómo el apóstol Pablo, ¿no?, tiene una actitud siempre de agradecimiento, pero al mismo tiempo conoce las terribles circunstancias que Pablo está experimentando. Yo creo que pensaría esta persona, esto no es lógico, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que una persona esté experimentando estas circunstancias tan difíciles y al mismo tiempo está siendo agradecido y hay gozo en su corazón? No tiene congruencia, no tiene lógica esto, ¿verdad? Pero si tienes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es decir, toda lógica, tú puedes en esos momentos dar gracias a Dios. No estoy diciendo que vas a rebosar de alegría, al menos no como Pablo, pero sí puedes dar gracias a Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo también da gracias a Dios porque, dice él, porque han participado con él en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y miren, hermanos, este apoyo al ministerio, y luego el apóstol Pablo lo va a decir después, fue en varias cosas. Obviamente fue en el aspecto económico, en el aspecto moral y también en el aspecto espiritual, ¿no? Y lo dice un poco por ahí en la carta. Y aquí quiero hacer como un breve paréntesis. Es que sé que la labor que hacemos como pastores, ¿no?, me cuento yo también entre ellos, nunca será comparable a la del apóstol Pablo, ¿verdad? No sé, no trabajo en ello, pero no he estado en esa circunstancia como para poder decirles, sí, he estado en la cárcel y he sido agradecido, ¿no? O el amor que Pablo tenía para con sus hermanos, no lo sé, es algo que podemos resaltar de él y no sé, no podríamos decir que seamos comparables a él, y como él intercedía por ellos también en oración y ruego todo el tiempo. Pero al menos como pastores es algo que hemos sido llamados a eso, ¿verdad? Ser agradecidos, a amar a las personas, ¿no?, a interceder por ellas, a orar por ellas. ¿Recuerdan el pasaje de Hebreos cuando dice que cuiden a sus pastores? ¿Por qué? Porque ellos velan ¿por qué? Por sus almas. Pero aunque nosotros como pastores, digamos, no pudiéramos compararnos al apóstol Pablo, al final, hermanos, pues tenemos este mismo llamado, a velar por los intereses de otros antes que los nuestros. Y ese es el gran reto del ministerio, esa es la complejidad del ministerio, ¿verdad? Velar por los intereses de los demás antes que los propios. Así es que es bueno que consideres tener una palabra de ánimo para tu pastor, una oración por él también. Siempre será de apoyo, siempre será de aliento para él y el ministerio que Dios le ha encomendado. El apóstol Pablo aquí también da gracias a Dios porque la salvación descansa en la obra perfecta de Cristo. Y él lo expresa de esta manera, él dice que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y se preguntarán quizás ustedes, ¿esto qué tiene que ver con el agradecimiento a Dios? Bueno, tiene que ver también, ¿por qué? Porque creo que muchas veces es muy fácil, ¿no?, que como creyentes nos desanimemos, ¿verdad? Cuando nos fijamos en nuestros problemas, en nuestras imperfecciones y nos desanimamos y no queremos ya seguir. Y no solamente hablando en términos personales, incluso también, obviamente, con los pecados de otros, ¿verdad? Cuando vemos los pecados de otros,
puede haber también ese desánimo, por supuesto, pero obviamente no estamos diciendo que esos pecados deben de ser ignorados o desestimados, si se puede, y creo que lo estaban viendo hoy en la mañana, si es posible, y mientras dependa de ustedes, pasen por alto algunos de esos pecados, es decir, perdonen. Si no es posible, pues solucionen ese conflicto de manera bíblica. Obviamente eso no lo podemos, esos pecados no los podemos ignorar necesariamente. Pero por otro lado, hermanos, no debemos olvidar la maravillosa realidad de la perfección futura de la iglesia y de cada creyente en particular. Como dice el apóstol Pablo, el que comenzó tan buena obra la perfeccionará. Y Dios en su palabra lo garantiza con tanta insistencia y claridad que hasta en algún punto, cuando Pablo veía que algunos de sus hermanos no entendían esto, él los cuestiona y justamente a los Gálatas él le dice, en Gálatas capítulo 3, versículo 3 dice, tan torpes son después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Y en este pasaje, en particular en Filipenses, el apóstol responde a la misma pregunta y les asegura a los filipenses que su salvación es obra exclusiva de la gracia de Dios. Y por eso deben de dar gracias a Dios, porque no recae en ellos, ni en su esfuerzo. La perfección o el perfeccionamiento es algo exclusivamente de la gracia de Dios. Y por eso debían dar gracias, debían estar agradecidos. Pues el Dios que salva es el mismo que justifica, es el mismo que santifica y es el mismo que glorifica. Evidentemente todos podemos estar en diferentes niveles de nuestro proceso, ¿verdad? Pero debemos de tener paciencia y entender que esto es obra exclusiva de nuestro Dios. Y un pasaje paralelo a este lo vemos en Romanos capítulo 8, versículos 29, que dice, porque a los que Dios conoció, de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es un pasaje paralelo justamente a esta declaración del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, una persona que está en paz con Dios, número 2, es una persona que ama. No solamente es una persona que agradece, sino es una persona que ama. Versículos 7 y 8 dice, es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esta primera frase del versículo 7 que dice, es justo que yo piense. Es interesante porque si ustedes ven o leen la versión 60, la versión 60 dice, utiliza la palabra sentir, en lugar de pensar, utiliza la palabra sentir. Pero la mejor traducción evidentemente es la palabra pensar, porque justamente la palabra griega que aparece aquí hace alusión a pensar. Es un verbo en griego, proneo, y que tiene el acto de pensar. Y es muy interesante porque después de esto, después une esta idea con la frase, los llevo en el corazón, en este mismo versículo 7. Y entonces, corazón y mente son dos conceptos que la Biblia usa de manera indistinta, es decir, no importa si usa mente o corazón, se está refiriendo casi siempre a lo mismo, para referirse obviamente al aspecto inmaterial del ser. Pero después en el versículo 8 dice que Él los quiere con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y la palabra en griego que aparece aquí, para entrañable, es un sustantivo que hace referencia más a la emoción o la compasión. Porque la palabra entrañable
En el griego hace referencia a las entrañas, ¿no? Algo meramente físico del cuerpo, y quizás hace más alusión a la cuestión de la emoción o la compasión. Entonces, hermanos, lo que podemos decir que cuando hablamos del amor bíblico, no solamente hablamos en términos de emociones, sino también hablamos en términos de actitud o disposición mental. Es decir, tú no necesitas sentir algo o sentir alguna emoción para poder amar a una persona, a tu hermano, ¿no? Desde la perspectiva bíblica. Y es que muchas veces eso es lo que nos pasa, es que a veces queremos sentir algo, ¿no? Si no siento algo, entonces no puedo amar a esa persona. Bueno, la Biblia no habla en esos términos. La Biblia habla más que el amor, es más en términos de decisión, ¿verdad? Porque incluso las emociones mismas nos pueden traicionar. Y de hecho Jesús también lo dice de esta manera, ¿no? Bueno, más bien el apóstol Juan. En 1 Juan capítulo 4, versículos 10 al 11 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. El amor de Cristo Jesús no solo tiene que ver con emociones, sino tiene que ver con decisión y tiene que ver con sacrificio. Ahora, uno puede decir, bueno, pastor, quizás era fácil amar a los filipenses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una iglesia que dentro de todas las iglesias que el apóstol Pablo había plantado en todos sus viajes misioneros, justamente los filipenses era una iglesia que el apóstol Pablo no había tenido muchos problemas, no era una iglesia problemática en general, sí tenía, y aquí va a hablar de uno en particular, pero en general no tenía muchos problemas de doctrina, no tenía muchos problemas. De hecho, generalmente el apóstol Pablo tenía buenas referencias de esta iglesia y también de su ministerio. Entonces uno podría pensar, bueno, pues es fácil amar a una iglesia que generalmente está bien, ¿no? Y entonces por eso el apóstol Pablo dice que los ama, pero la verdad es que no es así, porque el apóstol Pablo también amaba a las demás iglesias, aún con todas sus problemáticas. Él repite este mismo mensaje de amor a todas las demás iglesias, aunque después les dice, bueno, los amo igual, pero ustedes tienen que reconocer que están lidiando con esto, que están batallando con esto. De hecho, a una de las iglesias a las que más le llamó la atención fue a la iglesia de Corinto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en la iglesia de Corinto, los creyentes de Corinto eran inmaduros, eran egoístas, eran mundanos, y Pablo los exhortó muy duramente en las dos cartas. Pero aún así, el mensaje de amor era el mismo, no cambiaba. De hecho, en 2 Corintios capítulo 7, versículo 3 dice, no digo esto para condenarlos, ya les he dicho que tienen un lugar tan amplio en mi corazón que con ustedes viviríamos o moriríamos. Miren cómo lo expresa aquí el apóstol Pablo. Y luego, hermanos, a la iglesia de Éfeso, el Señor también le hizo una advertencia muy dura. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 le dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y bueno, hermanos, alguien puede pensar, esta clase de amor solo el apóstol Pablo puede practicar, ¿no? Diríamos. Pero la verdad no es así, hermanos, porque esta clase de amor no es algo intrínseco del ser humano, no es algo que nace necesariamente del ser humano, o porque tú le echas ganas, o porque tú un día te levantaste y dijiste, hoy quiero amar a mi hermano. No es así, esta clase de amor es de naturaleza divina. De hecho, Romanos capítulo 5, versículo 5 lo dice así. Dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, hermanos, por eso la amargura, el resentimiento, la crítica, la queja y demás puede ser un reflejo de no estar en paz con Dios. En cambio, el amor, la generosidad, la compasión son el reflejo de la paz y el gozo que el Espíritu Santo obra en el corazón del creyente. El amor
entre cristianos es una señal inequívoca de la fe que salva. Por eso Jesús una vez dijo en Juan capítulo 13, versículo 35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos. ¿Sí qué? Si se aman los unos a los otros. Porque esta clase de amor evidenciaba que esta persona ha sido reconciliada con Dios, que está en paz con Él y que su amor ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo que le ha sido dado. Y Jesús no solo nos dice cómo debemos de amar, ¿no? Porque a veces es fácil decirlo, ¿verdad? Pero Él mismo nos dio el ejemplo, nos modeló cómo debemos amar verdaderamente. Y Él lo hizo ¿cómo? Y de la mejor manera posible, al dar su vida por nosotros. Y Él mismo lo dijo en Juan capítulo 15, versículos 12 y 13, cuando dijo esto. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Entonces, una persona que está en paz con Dios, número 3, es una persona que también intercede. Es una persona que también intercede. Versículos 9 al 11 de Filipenses 1 dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Miren, hermanos, la palabra oración, ¿no? Aquí es un verbo. Y en el versículo 3, cuando habla de oración, ahí más bien es un sustantivo. Es decir, ¿o qué quiere decir eso? Quiere decir que en el versículo 3 Pablo está hablando de la oración. Pero aquí, en este versículo, Pablo está realizando la acción de orar. Él está orando, él está intercediendo por ellos. Y Pablo sabía que ante las preocupaciones de la vida, la oración evidentemente siempre será el mejor remedio, ¿verdad? Y él lo dijo aquí mismo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y luego inicia con esta frase, y esto es lo que pido. Es interesante, ¿cuáles son los motivos de oración de Pablo por los filipenses? Y aquí lo enumera. Primero, dice que Pablo ora para que el amor abunde, ¿no?, en los filipenses. ¿Por qué? Bueno, Pablo sabía que lo natural, hermanos, es que el amor decrezca. Lo natural es que nuestro amor decrezca, no que aumente, ¿verdad? Lo natural es que el amor decrezca y con diferencias y con conflictos que podemos tener, lo natural, ¿no? Lo normal es que el amor decrezca. Y también pues, por nuestra propia naturaleza pecaminosa que tiende al egocentrismo. Entonces él decía, bueno, yo sé que ya se aman, ¿no? Noto que en general es una iglesia que está bien, tiene sus conflictos por ahí y él los va a estar ahí, los va a señalar. Pero dice, pero quiero que se amen más. Quiero que se amen más. Él mismo lo dice mejor en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 4, dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Miren, hermanos, a Pablo le preocupaba más el sufrimiento, las circunstancias difíciles, las privaciones, los fracasos y las penas de sus hermanos creyentes que las de él mismo. Por eso él intercedía por ellos, por eso él oraba con fervor por ellos. No sé, sus circunstancias no le causaban mayor conflicto, le preocupaba más, imagínense, le preocupaba más los que estaban en libertad que él mismo. Y luego en el versículo 11 también dice, otro motivo dice, para que lleven fruto de justicia,
que se produce por medio de Jesucristo. Miren, hermanos, aunque podemos hablar de muchas cosas, porque evidentemente este concepto, fruto de justicia, es un concepto que es muy amplio y que además es un concepto que se desarrolla, en toda la Escritura. Yo nada más quiero en este momento puntualizar algo, ¿no?, sobre este concepto, fruto de justicia. Y quiero puntualizar nada más lo que dice Santiago, lo que hace referencia a Santiago. En Santiago capítulo 3, versículo 18 dice, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Para que haya paz tiene que haber entonces justicia y viceversa. Y es que, hermanos, la falta de intercesión, los pensamientos y conversaciones negativas y la falta de interés por el bienestar de los demás puede ser por falta de amor y de paz con Dios. Por eso el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Es decir, necesitamos, hermanos, ser promotores de esa paz, no solamente entre nosotros, sino también incluso entre los no cristianos, ¿verdad? Necesitamos compartir el evangelio de la reconciliación. Necesitamos compartir el evangelio de la paz, ser promotores de la paz de Dios. Y también aquí en el versículo 11, por último, dice que él oraba para que todo lo que hicieran los filipenses lo hicieran para su gloria y alabanza. El apóstol San Juan lo dice de esta manera, en Juan capítulo 15, versículo 8, dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y luego el apóstol Pablo lo resume con estas hermosas palabras en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y es que, hermanos, el resultado y el objetivo de ser agradecidos, de amar y de interceder los unos por los otros, no es para mi propia gloria, no es para que me digan, qué bueno es el hermano, ¿verdad? Qué bueno es este pastor, no. Esto es para manifestar la gloria y alabanza de Dios. Y si alguien puede gloriarse de eso, no somos nosotros, hermanos, es Jesús, ¿verdad? Él fue quizás el que con mayor agradecimiento, ¿no? El que mayor agradecimiento tuvo para con su Padre. Él fue el que amó de una manera tan maravillosa y tan sacrificial que dio su vida por aquellos que incluso eran sus enemigos. No sé si nosotros seríamos capaces de hacerlo, hermanos. Y por supuesto, Él es el mejor intercesor. Cristo es nuestro mejor intercesor. Él es el mejor intercesor ante el Padre. Si alguien tiene que gloriarse, es Él, nosotros no. Nosotros hemos sido llamados a ser agradecidos, a amar y a interceder, pero no para nuestra gloria, sino para la gloria solamente, para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Oremos. Señor, si en verdad hemos sido reconciliados contigo y tenemos tu paz, ayúdanos a manifestar en nuestra vida el agradecimiento a ti, el amor por ti y a nuestro prójimo, y sobre todo poder siempre interceder los unos por los otros. Y si aún no hemos sido reconciliados, podemos venir a los pies de la cruz y encontrar perdón, encontrar gracia y encontrar paz. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.